Socios en Imagen. Vamos a platicar a continuación con Juana Ramírez. Ella es presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Emprendedores de México. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta asociación acaba de presentar la Radiografía del Emprendimiento en México 2021, el estudio que caracteriza el perfil de los emprendedores y sus empresas. ¿Cómo estás, Juana? Muy buenas tardes. Darío, ¿cuánto tiempo? Mucho gusto. Igualmente, platícanos qué fue lo que encontraron, qué es lo más destacable de este análisis, de esta radiografía. Bueno, importante comentarte que esta es la segunda vez que hacemos esta radiografía del emprendimiento en la Asociación de Emprendedores de México y para nosotros nos da mucho gusto saber que se ha convertido en un estudio referente y que el número de descargas de la infografía pues demuestra que tanto universidades como instituciones públicas y privadas usan la información que comparte la Asociación de Emprendedores. Este año esta encuesta, este estudio lo hicimos a nivel nacional, Darío, entre el 24 de enero y el 7 de marzo de este año, por la que la información está completamente actualizada. Datos bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, seguir entendiendo que el 90% de los emprendedores en el país emprende con recursos propios y que sigue siendo una variable relevante la dificultad del acceso a financiamiento que tienen las y los emprendedores. También es interesante que en esta radiografía agregamos variables que no habían sido agregadas el año anterior, como preguntar por los fundadores que viven en condiciones de discapacidad y nos hemos encontrado con que el 9% de los fundadores de las empresas en México viven en alguna condición de discapacidad y que el 16% de los fundadores pertenece a alguno de las comunidades o grupos vulnerables. Muy interesante, Juana. Buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. De esta investigación que nos comentas, ¿hay información de qué tipo de emprendimientos se están desarrollando en nuestro país? Ya ves que en Estados Unidos se comenta que pues el próximo gran negocio, el próximo gran invento se está gestando en un garage, en una casa en los Estados Unidos. Y aquí pues, ¿qué tipo de negocios se están, digamos que, emprendiendo? Mira, mayoritariamente seguimos hablando de empresas de servicios en todos los sectores. Importante aquí resaltar que cuando hablamos de emprendedores en la Asociación de Emprendedores de México nos referimos a las mujeres y hombres que fundan empresas formales en nuestro país, sin importar si se trata de empresas de servicios o de tecnología o de productos o si están en sectores tradicionales como turismo, salud, o si se trata de emprendedores de tecnología. ¿Y por qué es relevante? Porque los emprendedores son responsables del 99.2% de las unidades productivas del país, es decir, de las empresas, y de ellas depende, y yo sé que lo saben bien ustedes dos, el 80% de los empleos formales del país. Juana, ¿cómo están los emprendedores en relación a pues las nuevas plataformas tecnológicas que pues hoy son en buena medida pues herramientas de competitividad? ¿Qué tan activos y usuarios intensivos son de ellas? Una gran pregunta, Darío. Ya avisábamos en la Asociación de Emprendedores que a partir de la pandemia la digitalización se hizo mucho más rápida y en esta radiografía ya más del 80% de las empresas tienen presencia web o tienen además herramientas digitales no solamente para la prospección y comercialización de sus productos, sino que han incluido la digitalización para hacerse más competitivos en sus procesos de negocio. Juana, en la parte de financiamiento ahora con el surgimiento de las fintech, ¿qué tanto han podido, digamos, que apoyar a los emprendedores? Mira, en realidad las fintech han aprovechado un espacio las instituciones bancarias todavía han dejado vacías. Aquí datos tan claros como que apenas el 37% de las empresas en el país tienen acceso a financiamiento, ya sea del sector bancario
o de las SOFOMES, 37% es un porcentaje aún muy bajo, pero cuando vemos la participación del financiamiento por sectores, algunos como el de salud, apenas el 3% de las empresas tienen acceso a fuentes de financiamiento. También sigue existiendo una brecha importante entre el acceso a financiamiento para mujeres versus el acceso a financiamiento para los hombres. Y en efecto, como tú lo comentas, Rogelio, las fintech han venido a aprovechar este espacio de acceso a financiamiento, a recursos para las empresas. Sin embargo, seguimos teniendo una oportunidad grande en materia del costo del dinero, ya que normalmente estas fintech tienen tasas de interés muy superiores a las tasas de interés bancarias, lo que hacen aún menos competitivas a las pequeñas y medianas empresas. Juana, ¿qué nos puedes decir de las mujeres emprendedoras? Mira, nos encontramos con un panorama muy parecido al que vimos en la radiografía del año pasado y nos llama profundamente la atención que la disponibilidad de tiempo sigue siendo un factor de fracaso exclusivo de las mujeres, ¿no? Cuando les preguntamos por qué fracasan los emprendedores, la mayoría han tenido algún fracaso previo en su proyecto de emprendimiento, porque además la edad promedio de los emprendedores en México es de 42 años. Y mientras que para los hombres la disponibilidad de tiempo no es una causa de fracaso, creemos que se entiende perfectamente la razón. En el caso de las mujeres sí, y esto es porque tenemos todavía una tarea pendiente para eliminar esta cultura del cuidado que recarga en las mujeres, la cultura del cuidado de los niños, de los hogares, de los adultos mayores, de los enfermos, y que entonces deja mucho menos tiempo para que ellas puedan desarrollar su profesión y, por qué no, sus proyectos de emprendimiento. Aunque déjame decirte, Darío, que está demostrado que las mujeres emprendedoras tienen una mayor responsabilidad social con sus colaboradores y con las comunidades en las que participan, que son más rentables, y que sin embargo todavía no alcanzamos con los emprendimientos femeninos la misma escalabilidad y crecimiento que logramos con los emprendimientos fundados por hombres. Claro. Bueno, ¿y se tiene una idea a nivel regional dónde pues están gestando los mayores emprendimientos en el país? Mira, seguimos teniendo lamentablemente una centralización. México, Monterrey, Guadalajara, pues no solamente son el 70% del PIB nacional, sino que también son las centrales más importantes de desarrollo de ecosistemas de emprendimiento. Sin embargo, empezamos a ver, por ejemplo, en el norte del país, hubs importantes, esfuerzos importantes, muy enfocados en industrias específicas, por ejemplo, la industria vitivinícola en Baja California, que ya empieza a reportar resultados interesantes de escalabilidad de exportaciones, pero todavía tenemos muy concentrado en las grandes ciudades las iniciativas de emprendimiento. Y esto también tiene que ver con el esfuerzo que han hecho las instituciones educativas, particularmente las universidades, para empezar a incluir dentro de sus programas de formación materias que tienen que ver con herramientas de emprendimiento. Un dato bien interesante que encontramos en esta radiografía: 81% de los emprendedores que respondieron a nuestra encuesta tienen una licenciatura y un poco menos de la mitad también una maestría, lo que refuerza la idea de la necesidad de tener emprendedores mucho más formados que puedan enfrentar los retos de la escalabilidad, de la competencia global, de la inclusión de herramientas tecnológicas en sus modelos de negocio. Pues qué interesante todo esto que nos dices. Juana Ramírez, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Emprendedores de México. Te agradecemos mucho el que nos hayas permitido conocer más de esta radiografía. Estimados, pues muchas gracias. La infografía está en acem.mx, disponible para todas las instituciones públicas y privadas. Además, este año hemos agregado un informe con el análisis de la comparación entre la radiografía del 2020 y esta. Así que, pues, bienvenidos todos a la acem.mx, la información disponible para que podamos entre todos hacer de México un mejor lugar para emprender. Muchísimas gracias, así será. Hasta pronto.